Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 6 y hablaremos sobre el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es la variación en el estado del sistema climático terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio. El cambio climático es una realidad que se expresa en todo el planeta a través del ascenso de las temperaturas medias, la subida del nivel del mar, el deshielo en el Ártico o el aumento de los eventos extremos. El cambio del clima adquiere rasgos específicos en diferentes zonas del planeta. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra. Han sido tanto graduales como abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos, etc. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Como primera causa tenemos la deforestación, que se da en la industria maderera, la agricultura, la minería y la ganadería, que son las principales actividades económicas dedicadas a la tala de árboles. Tenemos también el aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero provocado por el uso de fertilizantes, la actividad química para el tratamiento de aguas residuales, la quema de combustibles fósiles y el transporte. Hablamos del mismo modo sobre el crecimiento acelerado de la población, que es el aumento de la cantidad de habitantes y su influencia en la producción de gases que exacerban el efecto invernadero. Del mismo modo, contamos con la generación excesiva de residuos. Esto se entiende que cada persona genera más de 1,5 kilos de basura al día. Es decir, que el 60% de esta basura consiste en envases y bolsas de plástico. En este punto, la población tiene la clave para reducir los residuos, y es posible hacerlo con pequeñas acciones cotidianas. El derroche de energía también se considera como una de las causas del cambio climático, pues hay una larga lista de cosas que todos y todas podemos hacer en nuestro día a día para dejar de derrochar energía. Y por último, se encuentra la industria del maquillaje en el cambio climático. Podríamos pensar que la industria como la química o petrolera son dos de las principales causas del cambio climático. Pero no solo son estas. Aunque no lo parezca, industrias como los colorantes, del PVC, del cloro o de la metalurgia también afectan en gran medida, ya que generan una gran cantidad de residuos, algunos de ellos totalmente y altamente tóxicos. ¿Cómo nos afecta el cambio de clima? El cambio climático nos afecta en todo. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos serán los que sufrirán las peores consecuencias. Se predice la extinción de animales y plantas, ya que los hábitats cambiarán tan rápido que muchas especies no se podrán adaptar a tiempo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la salud de millones de personas podría verse amenazada por el aumento de la malaria, la desnutrición y las enfermedades transmitidas por el agua. En consecuencia, aunque existen incertidumbres que no permiten cuantificar con la suficiente precisión, los cambios de clima nos traerán graves consecuencias. Otras también puede ser la acidificación y contaminación del agua gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire, agotamiento de recursos naturales, muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales, como la destrucción del hábitat marino, aumento del nivel del mar y de la temperatura global a causa del deshielo, grandes fenómenos meteorológicos como los huracanes, ciclones, lluvias y alteración del ciclo del agua. ¿Cómo afecta el cambio climático al Perú? Pues bien, el cambio climático en el Perú
provocaría una pérdida del 22% de la superficie de nuestros glaciares en los últimos 30 años, que a la vez son el 71% de los glaciares tropicales en el mundo. También provocaría que exista un peligro de extinción de flora y fauna que es biodiversa, ¿no?, en la Amazonía. También habría pérdida de los cultivos vulnerables al cambio climático, como es el caso del maíz, la papa y el arroz, que forman parte de la canasta familiar básica. Habría una destrucción de la infraestructura vial. Se estima que el 89% de la infraestructura vial en nuestro país es altamente vulnerable a los eventos climáticos. Y se estima también que en 40 años el Perú tendría el 60% del agua que tiene hoy. Perú, un país climáticamente responsable. El Perú hace frente al cambio climático formulando metas de adaptación y mitigación de largo plazo, expresadas en las contribuciones nacionalmente determinadas. En ellas involucra a todos los sectores y actores de la sociedad en torno a los objetivos comunes para la sostenibilidad del país, metas que deben ser actualizadas cada 5 años. Nuestras contribuciones nacionalmente determinadas se enmarcaron en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, ratificado por el Perú el 22 de julio del 2016 y que entra en vigor el 4 de noviembre del mismo año. De este modo, las contribuciones nacionalmente determinadas son la respuesta peruana al cambio climático y se constituyen además con el compromiso de la comunidad internacional para enfrentar sus impactos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, limitando así el incremento de temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 grados. El cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas es el ejemplo de la importancia que tiene para el país contar con una visión de desarrollo a largo plazo, mirando al futuro con los ojos de sostenibilidad y considerando acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. Gracias.